Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos nuestro primer ejercicio acerca del ciclo ranking, en particular el ciclo ranking simple ideal. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una planta térmica trabaja con vapor de agua y opera en un ciclo ranking ideal simple. Se conoce: el vapor entra a la turbina con una presión de 5 megapascal y una temperatura de 500 grados centígrados. La presión de trabajo del condensador es 20 kilopascal. El flujo másico del agua de enfriamiento proveniente de un río utilizado en el condensador es de 1800 kilogramos por segundo. La producción neta de potencia del ciclo es de 40 megavatios. En base a esta información, determinar a. Presión, volumen, temperatura, entalpía, entropía y calidad de todos los estados. B. Calor, variación de entalpía y trabajo en todos los procesos. C. Diagrama temperatura-entropía del ciclo. D. Rendimiento térmico del ciclo. E. Flujo másico de vapor que circula en la planta. Y por último, si el incremento de temperatura permitido en el río para no afectar el medio ambiente tiene como límite máximo 10 grados centígrados, indique si las condiciones de trabajo de la planta cumplen con dicho requerimiento. Muy bien, pasemos a ilustrar lo que está sucediendo. Un ciclo ranking ideal simple se puede representar de esta manera. ¿Por qué se llama simple? Porque tiene únicamente estos 4 equipos: una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Más adelante agregaremos otros equipos para mejorar la eficiencia de este ciclo. Y justamente en el momento de agregar otros equipos, ya dejará de ser un ciclo ranking simple. Muy bien, recuerda que siempre en la caldera es donde entra calor. Y ojo, ¿entra calor dónde? Entra calor a la sustancia de trabajo, que en este caso es el agua. Y en el condensador es donde sale calor. Pero ¿dónde sale calor de dónde? De la sustancia de trabajo. Recuerda que en un ciclo ranking, en general, la sustancia de trabajo es el agua. En esta zona, el agua se encuentra en estado totalmente líquido, en esta zona. Cuando al agua le entra calor proveniente de la caldera, por supuesto se evapora hasta llegar al estado de vapor sobrecalentado. Luego entra la turbina, donde se expande generando trabajo. Y por lo general, al salir de la turbina, sale en el estado de mezcla, en el estado de líquido y vapor. Pero justamente como las bombas utilizadas en el ciclo ranking trabajan únicamente en estado líquido, se debe eliminar de esta mezcla líquido-vapor todo vestigio del estado gaseoso que tenga nuestra sustancia, es decir, se debe condensar. Recuerda que evaporar es pasar del estado líquido al gaseoso, pero condensar significa pasar del estado gaseoso al líquido. Y justamente por ello es que acá se utiliza un condensador, simplemente para transformar esta mezcla únicamente en el estado líquido. Esto lo veremos con lujo de detalles cuando estemos resolviendo nuestro ejercicio. Ahora vamos a agregar algunos detalles a este esquema. Obsérvese en pantalla. Para que el condensador funcione, utiliza el agua, la cual puede provenir de un río, del mar o de un lago. En este caso, proviene de un río, tal como lo señala nuestro enunciado. Pero ojo, para no afectar el ecosistema, se requiere que el agua no supere un incremento mayor de 10 grados centígrados. Vamos a ilustrar esto numéricamente para que lo comprendas. Cuando el agua de río es extraída por acá, su temperatura normalmente es la temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados centígrados. Luego al agua de río entra el calor que sale del vapor. El calor que sale de nuestro vapor para ser enfriado entra al agua de río, y por supuesto, como el agua de río recibe este calor, la temperatura del agua de nuestro río tenderá a aumentar, saliendo por acá con una temperatura mayor. Y justamente lo que se requiere es que la temperatura máxima con que salga por acá no supere los 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si entró con 25 grados centígrados y no se puede superar un incremento de 10 grados centígrados, 25 más 10, 35 grados centígrados. Y justamente a esto se refiere la última pregunta del enunciado. Debemos calcular si las condiciones de trabajo de la planta son tales que nuestra agua no supere, por ejemplo, los 35 grados centígrados. Genial, continuemos. Antes de comenzar a resolver nuestro ejercicio, veamos los siguientes comentarios. Recuerda que siempre debemos identificar el tipo de sustancia. En un ciclo ranking, por lo general, se trabaja con agua. Y tal como ya te lo expliqué, nuestra agua sufrirá cambios de fase, como por ejemplo el vapor de agua. Por tal razón, en este caso, nuestra sustancia será el vapor de agua. Por lo tanto, debemos utilizar las tablas termodinámicas para encontrar las propiedades. Más adelante vamos a ver otros ciclos, como el ciclo Brayton, donde trabajaremos con aire. Y el aire lo vamos a considerar como un gas ideal. Y en este caso vamos a utilizar fórmulas para encontrar las propiedades de los diferentes estados.
Lo segundo que debemos considerar es lo siguiente. Como estamos trabajando con equipos que tienen una entrada y salida de masa, nuestro sistema será abierto y justamente como es abierto los vamos a considerar de flujo estacionario. Recuerda que estacionario significa lo siguiente. Vamos a tomar cualquier equipo, ya que en todo se cumple la condición estacionaria, por ejemplo, la turbina. Estacionario significa que el flujo másico que entra por acá debe ser igual al flujo másico que sale por acá, y esta propiedad se cumple para todos los equipos, para el condensador, para la bomba y para la caldera. Esto es lo que significa flujo estacionario. Y por supuesto, dentro de cada volumen de control, despreciaremos tanto la energía cinética como potencial de la sustancia. Ahora bien, como nuestro ciclo es ideal, obsérvese, ideal, ¿qué significa esto? Que se cumplen dos condiciones. La primera, que los procesos son internamente reversibles, y la segunda, que son adiabáticos. ¿Y recuerdas lo que significa cuando un proceso cumple simultáneamente estos dos requisitos? Que es adiabático y también es reversible. Muy bien, esto significa que la entropía permanece constante. Y más específicamente, estos procesos se refieren a la bomba y a la turbina. Por lo tanto, como nuestro ciclo es ideal, la expansión que se da en la turbina es isoentrópica, ya que es adiabática e internamente reversible. Es decir, la entropía en el estado 2 es idéntica a la entropía en el estado 3 y también esto ocurre en la bomba. La compresión que se da en la bomba es una compresión isoentrópica. ¿Qué quiere decir esto? Que la entropía a la entrada de la bomba es igual a la entropía a la salida de la bomba. Y repito, ¿por qué esto es así? Porque nuestro ciclo es ideal. Por esa razón, posterior a este video veremos el ciclo Rankine real y veremos que esta condición deja de cumplirse. Otro aspecto fundamental que se cumple prácticamente en el 100% de los ejercicios del ciclo Rankine es que el estado de nuestra sustancia a la salida del condensador es el de líquido saturado. Así lo puedes considerar siempre. Me refiero justamente acá, en el estado 4, la salida del condensador. Acá podemos suponer siempre que el estado de nuestra sustancia es la de líquido saturado. Vale destacar que en ningún momento esta información, acá la del estado 4, que siempre la vamos a suponer como líquido saturado, no se menciona en el enunciado. Sin embargo, por el hecho de ser un ciclo Rankine, ya se debe conocer. Mucho cuidado con este detalle. Muy bien, continuemos. Otro comentario de vital importancia es el siguiente. La propiedad protagonista en los sistemas abiertos es justamente la entalpía. Recuerda que la propiedad protagonista de los sistemas cerrados era U, la energía interna. Ahora no. Ahora la propiedad protagonista en los sistemas abiertos será la entalpía. ¿Pero qué significa conocer la entalpía en todos los estados? Significa lo siguiente: conocer la entalpía acá, a la salida de la bomba, o lo que es lo mismo, a la entrada de la caldera. Conocer la entalpía en esta otra tubería, en el estado 2. Conocer la entalpía acá en el estado 3, en esta tubería. Y finalmente conocer la entalpía acá en el estado 4. Y ojo, siempre recuerda que en el estado 4 las propiedades son las del líquido saturado. Por lo tanto, la entalpía del estado 4 será H sub F. Recuerda que con el subíndice F denotamos líquido saturado. En cambio, con el subíndice G denotamos vapor saturado. Pero ¿por qué la entalpía es la propiedad protagonista en los sistemas abiertos? Por lo siguiente, observa esta información. Cuando apliquemos la primera ley a los diferentes equipos, a la caldera, turbina, condensador y bomba, caeremos en la cuenta que todas dependen de la variación de entalpía. Obsérvalo acá, mira. Por tal razón, la entalpía es de vital importancia en todos los estados. Y en cuanto a escribir la primera ley de esta forma, quiero hacerte el siguiente comentario. Te recomiendo que siempre en estos equipos apliques la primera ley con esta estructura y no trates de aprender mecánicamente las fórmulas para calcular, por ejemplo, el calor que entra acá en la caldera, el trabajo que produce la turbina, el calor que sale acá en el condensador o el trabajo que consume la bomba. Te recomiendo que no lo hagas de esa manera porque puedes caer en confusión. En cambio, si siempre aplicas la primera ley de la termodinámica a estos equipos, verás lo fácil y sencillo que es obtener lo que necesitas en cada uno de estos equipos. Por ejemplo, siempre en las calderas y en los condensadores se trabaja a presión constante. ¿Y qué sucede cuando la presión es constante pero el sistema es abierto? Automáticamente el trabajo es igual a cero, automáticamente. Si te has perdido de nuestra clase, donde explicamos con lujo de detalles ¿por qué el trabajo es nulo cuando el proceso es isobárico, es decir, a presión constante en un sistema abierto? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el cálculo del trabajo en termodinámica, tanto para sistemas cerrados como abiertos. Genial, continuemos.
Ahora, si fijas tu atención en la turbina y en la bomba, por lo general estos dispositivos se consideran adiabáticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el calor es igual a cero y acá podrás anular el calor al igual que en la bomba. Y finalmente, en el dispositivo bomba, tal como se visualiza en pantalla, existen dos caminos para obtener el trabajo. El primer camino es la primera ley de la termodinámica y el segundo camino es aplicar la fórmula del trabajo para un sistema abierto. Recuerda que para un sistema abierto el trabajo toma por nombre trabajo efectivo y no es más que menos el volumen específico por la variación de presión. Claro, como la bomba se encuentra entre los estados 4 y 1, observa acá el diagrama, el estado 4 es la entrada de la bomba y el estado 1 es la salida de la bomba, se coloca acá en la variación de presión en el proceso 4.1. Y quizás en este momento te preguntes, ¿pero por qué para la bomba utilizamos V sub F, el volumen específico de líquido saturado? Porque siempre se utilizará el volumen específico acá, a la entrada de la bomba, en el estado 4, el cual ya sabemos que es el de líquido saturado. Y siempre recuerda que variación, que se denota con la letra delta, en termodinámica siempre significa final menos inicial. Por ejemplo, esta variación de presión no será más que menos V sub F por la presión final, que es la presión del estado 1, menos la presión inicial, que es la del estado 4. Recuerda que la bomba está ubicada entre los estados 4 y 1, o lo que es lo mismo, el proceso va de 4 hasta 1. Sin embargo, ya sabemos que la variación de la entalpía es la propiedad protagonista en los sistemas abiertos, pero a efectos de explicar con lujo de detalles qué es el ciclo Rankine, solamente en este ejercicio calcularé todas las propiedades, es decir, la presión, el volumen específico, temperatura, entalpía, entropía y calidad para todos y cada uno de los estados. Y recuerda que los estados se visualizan en las tuberías. El estado 1 se visualiza en esta tubería, obsérvala acá, este es el estado 1. La salida de la bomba o la entrada de la caldera. El estado 2 es esta segunda tubería destacada en marrón, después de que la sustancia ha pasado por la caldera. El estado 2 es la salida de la caldera, o lo que es lo mismo, la entrada de la turbina. El estado 3 es este. Acá se encuentra el estado 3, la salida de la turbina y la entrada del condensador. Y finalmente el estado 4, representado por este pequeño segmento de tubería, es la salida del condensador, o lo que es lo mismo, la entrada de la bomba. En las tuberías se encuentran los estados de nuestra sustancia. En cambio, en los equipos es donde ocurren los procesos. El proceso 1-2 ocurre en la caldera, el proceso 2-3 ocurre en la turbina, el proceso 3-4 ocurre en el condensador y finalmente el proceso 4.1 que cierra el ciclo ocurre en la bomba. Genial, después de haber realizado estos importantes comentarios, comencemos a dar respuesta a este interesante ejercicio. Comencemos analizando el estado 1. ¿Qué conocemos del estado 1? Observemos en qué procesos está involucrado el estado 1. El estado 1 es la salida de la bomba y también es la entrada a la caldera. Por lo tanto, en cuanto a la bomba, lo podemos relacionar en el proceso 4.1 y este proceso se sabe que es una compresión isoentrópica porque estamos trabajando con un ciclo de Rankine ideal. Es decir, la entropía del estado 4 es igual a la entropía del estado 1. Pero claro, la entropía del estado 4 no la conocemos. Por lo tanto, no podemos fijar ningún valor para la entropía. Pero cuando fijamos nuestra atención en el segundo proceso donde se encuentra involucrado este estado, que es en la caldera, el proceso de 1 a 2, caemos en la cuenta que en la caldera se sucede una expansión isobárica. Siempre recuerda que los intercambiadores de calor, tanto la caldera como los condensadores, siempre trabajan a presión constante. Y como en el estado 2 conocemos la presión, obsérvese acá, esta es la presión del estado 2, podemos asegurar sin lugar a dudas que la presión del estado 2 será igual a la presión del estado 1. Repito, ¿por qué? Por tratarse de una caldera. Por lo tanto, acá, en las propiedades del estado 1, podemos colocar que se conoce la presión. La presión 1 vale 5 megapascal, pero 5 megapascal equivalen a 5000 kilopascal. Y en este momento quizás te preguntes, ¿pero por qué se está transformando de megapascal a kilopascal? Porque estas son las dos unidades principales en las tablas termodinámicas. Y siempre recuerda que para pasar de megapascal a kilopascal, simplemente se debe multiplicar por 1000. Y listo, 5 por 1000 son 5000 kilopascal. Ahora bien, de este estado solo conocemos una sola propiedad, que es la presión. Y recordemos que cuando conocemos una sola propiedad, no podemos conocer el resto de las propiedades. ¿Cuántas son las propiedades que debemos conocer para poder definir completamente un estado? Recuerda el postulado de estado. Debemos conocer, como mínimo, 2 propiedades independientes. Por lo tanto, por ahora, vamos a dejar este estado 1 y vamos a pasar al estado 2,
donde visualizamos claramente que se conocen dos propiedades. En el estado 2 conocemos que la presión es de 5000 kPa y que la temperatura es de 500 grados centígrados, ¿correcto? Y además sabemos que el estado 2 se encuentra involucrado en estos dos procesos. El estado 2 es la salida de la caldera, por lo tanto está involucrado en el proceso de 1 a 2, que es una expansión isobárica, y también está involucrado en la turbina, porque el estado 2 es la entrada a la turbina. Por lo tanto, está involucrado en la expansión isoentrópica que se sucede en la turbina. Y siempre recuerda que isoentrópica significa que la entropía del estado 2 será igual a la entropía del estado 3. Como conocemos dos propiedades independientes, podemos pasar a definir el estado. ¿Cuál es el procedimiento para definir el estado? Ya lo hemos mencionado en varios videos, pero no importa, vamos a repetirlo, porque acá lo importante es que domines completamente esta interesante asignatura. Recuerda que para definir un estado, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la tabla de vapor saturado. Pero existen dos tablas de vapor saturado, la de entrada por temperatura y la de entrada por presiones. Vamos a utilizar en este caso la de entrada por presiones. Pero si utilizas la de entrada por temperatura, perfectamente llegarás al mismo resultado. ¿Y qué debemos leer en esta tabla? Debemos leer la temperatura de saturación. Vamos a la tabla. En pantalla se visualiza la tabla para el agua saturada entrada por presiones. Ubicamos acá en esta primera columna la presión de 5000 kPa. Acá visualizamos dicha presión. Esta fila representa las propiedades para una presión de 5000 kPa. Vamos a destacarla. Y vamos a subir esta fila para que visualices claramente el resto de las propiedades. Acá se visualiza. En la columna de al lado se puede leer perfectamente la temperatura de saturación. Por lo tanto, la temperatura de saturación para una presión de 5000 kPa es igual a 263,94 grados centígrados. Vamos a tomar nota de este valor. Acá lo puedes visualizar. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos comparar. Debemos comparar la temperatura conocida, que es de 500 grados centígrados, obsérvala acá en la parte superior, esta es la temperatura conocida, con la temperatura de saturación y observa lo que se cumple. Nuestra temperatura conocida, que vale 500, evidentemente es mayor que la temperatura de saturación, la cual vale 263,94. Y cuando esto sucede, podemos concluir sin lugar a dudas que el estado 2 es el de vapor sobrecalentado. Pero de igual forma, ya sabemos que siempre a la salida de la caldera, el estado será este, el de vapor sobrecalentado. Si no recuerdas cómo definir los estados termodinámicos, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los posibles ejercicios acerca de la definición de estado en termodinámica. Muy bien, continuemos. Una vez que ya hemos definido el estado, ya sabemos que nos encontramos en vapor sobrecalentado. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite saber la tabla que debemos utilizar para conocer el resto de las propiedades. Por tal razón nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado y en estas tablas siempre debemos entrar con dos propiedades. En este caso la presión y la temperatura, ya que son los dos datos que se nos proporciona en el ejercicio. ¿Y de qué valores vamos a tomar lectura en la tabla? Del volumen específico, la entalpía y la entropía. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del vapor sobrecalentado para la sustancia agua. Vamos a ubicar la presión de 5000 kPa. Acá se visualiza. Vamos a destacar este recuadro que es el de nuestro interés. Muy bien, y ahora para esta presión vamos a ubicar la temperatura que conocemos, la cual vale 500 grados centígrados. Vamos a destacar ahora esta fila. Listo, acá se encuentra destacada. Por lo tanto, el volumen específico del estado 2 vale 0,06858 metros cúbicos sobre kilogramos. La entalpía vale 3434,7 kilojoules sobre kilogramos. Y finalmente la entropía de este estado vale 6,9781 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Vamos a tomar nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan y observa acá. En este caso la calidad no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la calidad únicamente aplica cuando el estado es de mezcla de líquido y vapor, pero cuando nuestro estado es de vapor sobrecalentado o de líquido comprimido, en esos casos la calidad no aplica. Y así hemos definido completamente el estado 2. Ya conocemos la presión, la temperatura, la entropía, acá se visualiza la entropía, el volumen específico, la entalpía y por supuesto ya sabemos que en este caso la calidad no aplica. Genial, continuemos. Ahora vamos a proceder a definir el estado 3. ¿Qué conocemos del estado 3? Bueno, como se conoce que la presión de trabajo del condensador son 20 kilopascales, esto significa que la presión en el estado 3, acá en la entrada del condensador, vale 20 kilopascales. Y también la presión acá en el estado 4, a la salida del condensador, vale también 20 kilopascales.
es muy importante que sepas interpretar las presiones de trabajo de algunos dispositivos en el ciclo Rankine. Observa cómo se utilizó esta presión de trabajo en el condensador. Por ejemplo, acá en la caldera, esta presión, acá en el estado 2, se pudo ver dado de la siguiente manera. La presión de trabajo de la caldera es de 5 megapascal y la temperatura a la salida es de 500 grados centígrados. Se te están dando exactamente estos mismos datos, pero con otras palabras. En conclusión, cuando se te mencione que una caldera trabaja a cierta presión, por ejemplo 5 megapascal, es porque la presión, tanto a la entrada como a la salida de ese dispositivo, en este caso la caldera, toma ese valor, un valor de 5 megapascal. ¡Excelente! Aclarado este importante comentario, continuemos. Por lo tanto, podemos escribir perfectamente que la presión del estado 3 es 20 kilopascal. ¿Y qué otra propiedad conocemos? Bueno, para saber qué otra propiedad podemos conocer, debemos recurrir a los procesos donde se encuentra involucrado este estado 3. Como el estado 3 se encuentra a la salida de la turbina, se encuentra involucrado en el proceso 2.3, en el cual ocurre una expansión isoentrópica. Por lo tanto, la entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 3. Y como ya la entropía del estado 2 fue calculada, podemos escribirla acá, observa acá. La entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado 2 y toma este valor. En cuanto al otro proceso donde se encuentra involucrado este estado 3, es en la compresión isobárica, es decir, a presión constante, la cual ocurre acá en el condensador. Pero claro, como del estado 4 no conocemos en este momento mayor información, no podemos relacionar el estado 3 con el estado 4. Sin embargo, recordando el postulado de estado, para definir completamente un estado es suficiente conocer dos propiedades independientes, y ciertamente las conocemos. Por un lado conocemos la presión de 20 kilopascal y conocemos la entropía. Ya con estas dos propiedades podemos perfectamente definir nuestro estado. Avancemos. Recordemos que para definir un estado siempre debemos recurrir primero a la tabla de vapor saturado. En este caso de entrada por presiones, porque claro, la presión es conocida. ¿Y de qué vamos a tomar lectura? Como la otra propiedad que conocemos es la entropía, vamos a comparar la entropía con S sub F y S sub G a esta presión. Vamos a la tabla. En pantalla se muestra la tabla del agua saturada entrada por presiones. Vamos a ubicar acá en la columna de las presiones la presión de 20 kilopascal. Obsérvese acá, acá tenemos la presión de 20 kilopascal, vamos a destacarla. Y para esta presión de 20 kilopascal vamos a tomar lectura de S sub F, que vale 0,8320 kJ sobre kilogramos Kelvin, y de S sub G, que vale 7,9073 kJ sobre kilogramos Kelvin. Coloquemos estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan. El siguiente paso para definir un estado es comparar. Vamos a comparar la entropía conocida, que en este caso es S sub 3, recuerda que vale 6,9781, acá en la parte superior lo puedes observar, y lo vamos a comparar con S sub F y S sub G, que logras visualizar que ciertamente la entropía conocida es mayor que S sub F, pero menor que S sub G, y cuando se cumple esta desigualdad, podemos concluir sin lugar a dudas que nuestro estado es de mezcla. Y como nuestro estado es de mezcla, inmediatamente debemos saber que existe cierta calidad. ¿Y cómo se obtiene esa calidad? Nos apoyaremos en la propiedad conocida, que en este caso es la entropía, escribiendo esta fórmula. Recuerda que así se calculan las propiedades en mezcla. S sub 3 es igual a S sub F más la calidad por S sub Fg, de donde podemos perfectamente despejar la calidad 3. Y como todos estos valores son conocidos, los podemos sustituir. La entropía del estado 3, que ya la conocemos, menos S sub F, que lo obtuvimos de la tabla, y recuerda que S sub Fg no es más que S sub G menos S sub F. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la calidad del estado 3 vale 0,8686. Ahora bien, para calcular el resto de las propiedades, como lo son la temperatura, el volumen específico y la entalpía, podemos escribir lo siguiente. Como nuestro estado es de mezcla, automáticamente la temperatura del estado 3 será la temperatura de saturación a la presión dada. Y por supuesto, el volumen específico y la entalpía se obtendrán con las fórmulas usuales utilizadas para el estado de mezcla. Por lo tanto, vamos a recurrir a la tabla de vapor saturado. ¿Por qué la tabla de vapor saturado? Porque nos encontramos en el estado de mezcla, por eso. Entrada por presiones, y vamos a tomar lectura de lo que necesitamos. De la temperatura de saturación, de B sub F, B sub Fg, H sub F y H sub Fg. Observa, en pantalla se visualiza dicha tabla. Al lado de la presión de 20 kilopascal se visualiza la temperatura de saturación, la cual se puede aproximar perfectamente a 60 grados centígrados y no perderemos mayor precisión. También podemos visualizar B sub F y B sub Fg. Recuerda que esta columna destacada en gris la he agregado yo, ya que estas tablas fueron diseñadas por mi persona. Normalmente en las tablas termodinámicas solo traen los valores de B sub F
y B sub G, pero siempre recuerda que B sub FG se obtiene simplemente restando B sub G menos B sub F. Y para la entalpía tenemos H sub F que vale 251,42 y H sub Fg que vale 2357,5. ¿Cuáles son las unidades de estos dos valores? El kilojoule sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan. Ya sabemos que la temperatura de saturación son 60 grados centígrados. Por tal razón, acá en la parte superior visualizas 60 grados centígrados. Al sustituir B sub F, B sub Fg y el valor de la calidad, que ya lo conocemos acá en esta estructura, podemos obtener fácilmente el volumen específico del estado 3, el cual toma este valor, 6,6433 metros cúbicos sobre kilogramos. Y finalmente, al sustituir H sub F, H sub Fg y por supuesto también la calidad de este estado en la estructura de la entalpía, acá, perfectamente podemos conocer la entalpía del estado 3, la cual toma un valor aproximado de 2299, acá se visualiza. Y de esta manera hemos definido completamente el estado 3. Avancemos al estado 4. ¿Qué conocemos del estado 4? Bueno, como la presión de trabajo del condensador es de 20 kPa, ya sabemos que la presión del estado 4 también toma ese valor, 20 kPa. Y siempre recuerda que el estado de la sustancia a la salida del condensador es la del líquido saturado. Por lo tanto, con esta presión y sabiendo que el estado es el del líquido saturado, nos podemos dirigir a la tabla de vapor saturado, entrada por presiones, porque claro, lo único que conocemos es la presión. Para conocer el resto de las propiedades, observa. Acá se visualiza la tabla. Para una presión de 20 kPa, la temperatura de saturación vale aproximadamente 60 grados centígrados. Como nuestro estado es el de líquido saturado, debemos fijar nuestra atención en los subíndices F. B sub F, esta columna, es el volumen específico para líquido saturado. Por lo tanto vale 0,001017. La entalpía H sub F, esta que está acá, es la entalpía para líquido saturado, la cual vale 251,42. Y finalmente la entropía para líquido saturado es esta, la cual vale 0,8320 kJ sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan. ¿Y cuánto vale la calidad en este caso? Vale 0. Obsérvalo acá. ¿Pero por qué vale 0? Porque el estado es el de líquido saturado. Recuerda el domo de saturación. Vamos a realizar acá un pequeño bosquejo. En un diagrama, temperatura-entropía, vamos a dibujar una isóbara. Acá está. Recuerda que el líquido saturado es acá, B sub F. Acá la calidad vale 0 y en el otro extremo, acá, que usualmente denotamos como G, se encuentra el estado de vapor saturado, donde la calidad vale 1. Siempre recuerda estos valores claves. Y lógicamente la calidad dentro del domo de saturación toma diferentes valores entre 0 y 1, pero también vale mencionar lo siguiente. Como el proceso acá dentro del condensador se da completamente en el estado de mezcla, porque entra acá como mezcla y sale como líquido saturado, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Y repito, esto suele suceder en este dispositivo, en el condensador. Muy bien, una vez que hemos definido los estados 2, 3 y 4, estamos en plena capacidad de terminar de definir el estado 1. Vamos a ello. Ya sabemos que la presión del estado 1 es de 5000 kPa, porque el estado 1 es la entrada a la caldera, obsérvalo acá. Y las calderas siempre trabajan a presión constante, por lo tanto la presión del estado 2 es igual a la presión del estado 1. Y como se conoce la presión del estado 2, que es de 5 MPa, se puede colocar acá perfectamente también 5000 kPa. Y por otro lado, como el estado 1 es la salida de la bomba, obsérvese acá, si relacionamos el estado 1 con el estado 4, se cae en cuenta que ocurre una compresión isoentrópica, tal como se visualiza acá. Por lo tanto, la entropía del estado 4 es igual a la entropía del estado 1. Y como el estado 4 está completamente definido, podemos escribir esta expresión que se visualiza acá. La entropía 1 es igual a la entropía 4 y vale 0,8320 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y ahora sí, ya podemos definir el estado 1. ¿Por qué? Porque conocemos dos propiedades independientes, tanto la presión como la entropía. ¿Recuerdas cómo comenzar el procedimiento para definir un estado? Muy bien, para definir un estado, primero debemos recurrir a la tabla de vapor saturado, en este caso entrada por presiones, porque claro, lo que conocemos es la presión. Y vamos a tomar lectura de ¿qué? De S sub F y S sub G. ¿Por qué? Porque la otra propiedad que conocemos es la entropía. Por ello, vamos a la tabla. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones. Para una presión de 5000 kPa, que es la presión del estado 1, vamos a dar lectura a S sub F y S sub G. Obsérvalos acá.
S sub F vale 2,9207 kJ sobre kilogramos Kelvin, mientras que S sub G vale 5,9737 kJ sobre kilogramos Kelvin. Vamos a tomar nota de este par de valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan S sub F y S sub G. El siguiente paso para definir un estado ahora es comparar. ¿Comparar qué? Comparar la entropía conocida con estas dos entropías. ¿Qué puedes visualizar? Que se cumple esta desigualdad. La entropía 1, que ya sabemos que vale 0,8320, evidentemente es menor que la entropía de líquido saturado, que vale 2,9207, ¿correcto? ¿Y en qué estado nos encontramos cuando esto ocurre? Perfecto, nos encontramos en el estado de líquido comprimido. Por tal razón debemos recurrir a la tabla del líquido comprimido, y para utilizar estas tablas, al igual que las tablas de vapor sobrecalentado, se debe entrar con dos propiedades. En este caso, las propiedades que conocemos, que son la presión y la entropía. Vamos a ello. En pantalla se visualiza la tabla para el agua líquida comprimida. Ubicamos la presión de 5000 kPa, acá se visualiza. Vamos a destacar esta tabla, ya que es la tabla de nuestro interés. Acá se encuentra destacada. Y ahora vamos a ubicar la otra propiedad, que es la entropía. Recuerda que la entropía vale 0,8320. Vamos a ubicarnos acá en la columna de la entropía y ubicamos 0,8320. No visualizamos dicho valor. Por lo tanto, tienes dos alternativas. Una, ubicar un valor que esté muy cercano a 0,8320, como por ejemplo este valor. Vamos a destacarlo. Este que está acá en azul. Y como es un valor bastante cercano a la entropía de 0,8320, puedes tomar el resto de las propiedades por aproximación. Estas serían el resto de las propiedades. Una entalpía de 255,36 kJ sobre kilogramos, este sería el volumen específico del estado 1, y este sería la temperatura del estado 1. Así, tomando nota de estos valores, podemos escribir lo siguiente, que si aproximamos nuestra entropía 1 a este valor de la tabla, conocemos la temperatura 1, el volumen específico del estado 1, y la entalpía del estado 1. Y el segundo camino es el siguiente. Ubicamos dos valores de entropía donde se encuentra la entropía conocida. Como nuestra entropía conocida vale 0,8320, se encuentra entre estos dos valores, entre 0,8287 y 1,0723, entre estos dos valores. Vamos a destacar este segmento de la tabla. Acá se encuentra destacada y ahora procedemos a interpolar. Vamos a interpolar entre estos dos valores. Observa. Acá se visualiza la tabla para la interpolación. Se conocen los valores de la temperatura, volumen específico y entalpía para este valor de entropía y también para este valor de entropía. Pero los valores que deseamos es para este valor de entropía, que es el valor de la entropía del estado 1, 0,8320. Al realizar la interpolación, se obtiene que la temperatura 1 toma este valor, obsérvalo acá, bastante cercano a la temperatura aproximada, que eran 60 grados centígrados. El volumen específico es prácticamente el mismo y la entalpía es la que varía ligeramente. La entalpía del estado 1 realmente vale 256,5 kJ sobre kilogramos. Si no recuerdas cómo interpolar, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo con lujo de detalles cómo interpolar en termodinámica. No te lo pierdas. Y listo, de esta manera hemos definido completamente el estado 1. Ahora bien, antes de continuar haré algunos comentarios. El primer comentario es el siguiente, pon mucha pero mucha atención. Recuerda que la temperatura en el estado 4 era de aproximadamente 60 grados centígrados y la temperatura del estado 1 por interpolación vale 60,3 grados centígrados. Observa cómo la temperatura varía muy pero muy poco. Esto siempre ocurre en las bombas de agua. Estas aumentan la presión considerablemente de 20 kPa a 5000 kPa o 5 MPa, pero la temperatura aumenta ligeramente. ¿Por qué? Porque nuestra sustancia se encuentra en estado líquido y justamente como la temperatura se incrementa muy poco, también la entalpía se incrementa muy poco. Recuerda que el valor de la entalpía del estado 4 era de aproximadamente 251,42 kJ sobre kilogramos. Y ahora la entalpía del estado 1 es aproximadamente 256,5. Claro, kilojoule sobre kilogramos. Visualiza cómo ciertamente la entalpía se incrementa muy poco en la bomba. ¿Y por qué se incrementa muy poco? Porque también la temperatura se incrementa poco. Recuerda que la entalpía está íntimamente relacionada con la temperatura. Y repito, por lo general, este comportamiento siempre ocurre en las bombas. Perfecto. Y ahora fija tu atención en la variable volumen específico.
el volumen específico del estado 4 es de 0,001017 metros cúbicos sobre kilogramos, mientras que el volumen específico del estado 1 es de 0,001015 metros cúbicos sobre kilogramos. Prácticamente no varía. ¿Por qué? Porque a partir del sexto dígito después de la coma es donde apenas comienza a variar. Por lo tanto, se puede considerar que el volumen específico permanece constante. ¿Y tiene sentido que el volumen específico en la bomba permanezca constante? Por supuesto, porque las bombas trabajan con agua en estado líquido y ya se sabe que en este estado líquido el fluido es incompresible. Por lo tanto, cobra bastante sentido que el volumen específico prácticamente no varíe. Genial. Ya hemos mencionado que la propiedad fundamental de un estado es la entalpía, observa acá destacada, la entalpía. Y el estado acá a la salida de la bomba es un estado muy especial. ¿Por qué? Porque para calcular esta propiedad de entalpía existen dos caminos. El primero, que es el de definir completamente el estado 1, el que ya te expliqué, y este segundo camino, que a continuación te voy a explicar, que por cierto, es el que usualmente se toma para conocer la entalpía a la salida de la bomba. Pon mucha, pero mucha atención. Para calcular la entalpía a la salida de la bomba, también se puede proceder de la siguiente manera. Se calcula el trabajo que consume la bomba a través de esta fórmula, menos el volumen específico por la variación de presiones. Y como el volumen específico del estado 4 por lo general es conocido, y la variación de presión entre 4 y 1, la cual es P1 menos P4, por lo general también se conoce, ya que la presión a la salida de la bomba es la misma presión de la caldera y la presión del estado 4 es la presión del condensador, usualmente es bastante sencillo conocer el trabajo a través de esta fórmula. Vamos a proceder a sustituir las presiones. Obsérvalo acá. La presión 1 menos la presión 4, o lo que es lo mismo, la presión de trabajo de la caldera menos la presión de trabajo del condensador. Y recuerda que las presiones vienen en kilopascal, pero pascal es lo mismo que newton sobre metro cuadrado, ¿correcto? Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá. Pero también recordamos que newton por metro es joule, ¿correcto? Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo de la bomba toma un valor aproximado de menos 5,07 kilojoule sobre kilogramos. Y una vez que conoces el trabajo de la bomba, aplicas la primera ley en la bomba, tal como ya te lo he explicado, porque claro, el trabajo de la bomba es el trabajo en el proceso 4.1. Acá tienes la estructura de la primera ley. El calor es igual a la variación de la entalpía más el trabajo. Por supuesto, las bombas por lo general son adiabáticas. Y claro, como se trata de un ciclo Rankine ideal, con toda seguridad podemos escribir que el calor es igual a 0 porque la compresión es isoentrópica. Y recuerda que isoentrópica significa adiabático y también reversible. Por lo tanto, de acá es bastante sencillo despejar el trabajo, ¿correcto? Simplemente esta variación de entalpía pasa a la derecha negativo. Observa acá el despeje. ¿Y cómo calculamos la variación de entalpía? Como la entalpía final menos la entalpía inicial. Acá lo tenemos, la entalpía final es la del estado 1, menos la inicial que es la del estado 4, porque el fluido va de 4 a 1. Ahora bien, como el trabajo es conocido, procedemos a sustituirlo acá. Observa la sustitución acá, míralo acá. Y por supuesto, la entalpía del estado 4 también la conocemos, porque ya definimos completamente el estado 4. Luego, menos cancela con este menos, lo podemos simplificar sin ningún problema, y de acá podemos despejar la entalpía 1. Simplemente este valor que está negativo pasa a la izquierda positivo, obteniéndose así la entalpía del estado 1. Te recomiendo que repases de nuevo este procedimiento, ya que es el procedimiento usual para obtener la entalpía del estado 1. Y visualiza que esta entalpía coincide perfectamente con la entalpía del estado 1 cuando se recurrió a la interpolación. Mírala acá, 256,5 kJ sobre kilogramos. Genial. Ahora vamos a proceder a aplicar la primera ley a los diferentes procesos. Recuérdese que los procesos se dan en los diferentes equipos. Comencemos con la caldera. En el proceso 1-2, acá se visualiza. Sabemos que en este proceso ocurre una expansión isobárica, justamente por tratarse de una caldera. Recuerda que isobárica significa a presión constante. Al escribir la primera ley para un sistema abierto, obsérvese acá,
el calor es igual a la variación de entalpía más el trabajo de 1 a 2, caemos en la cuenta de lo siguiente. Recuerda que cuando un sistema abierto trabaja a presión constante, automáticamente el trabajo es nulo, es igual a 0. Por lo tanto, el calor no es más que la variación de la entalpía. Y como en termodinámica, variación siempre significa estado final menos estado inicial, esta variación se calcula como H2 menos H1. Así podemos escribir lo siguiente: el calor de 1 a 2, o lo que es lo mismo, el calor que entra al agua de nuestro sistema proveniente de la caldera será igual a estos valores de entalpía, ya lo hemos encontrado en los diferentes estados, simplemente vamos a sustituir H2 menos H1. Al efectuar esta sencilla operación, se obtiene el calor que entra en la caldera. Obsérvese que este calor es positivo, y debe dar positivo porque justamente es el calor que entra. ¿Recuerda la convención de signos? Muy bien, continuemos. Después de la caldera viene la turbina. En la turbina se sucede el proceso 2-3. Obsérvese acá. En el proceso 2-3 ocurre una expansión isoentrópica. Recuerda que esta expansión es isoentrópica a entropía constante porque el ciclo Rankine es ideal. Por eso, mucho cuidado con este detalle. Aplicando la primera ley a este proceso, escribimos la misma estructura. Observa qué fácil y sencillo es escribir la primera ley para todos los equipos, porque en el 99% de los casos es la misma estructura. El calor es igual a la variación de entalpía más el trabajo. Pero como ya sabemos que isoentrópica significa adiabática y también internamente reversible, en los procesos adiabáticos el calor es igual a 0, es nulo. Por lo tanto, de acá se puede despejar el trabajo. Simplemente esta expresión de variación de entalpía pasa al otro lado con signo contrario. Obsérvese acá el despeje. Y la variación de entalpía de 2 a 3 es simplemente H3 menos H2. Ahora, como en el proceso 2-3 se encuentra la turbina, podemos escribir esta expresión. El trabajo 2-3 no es más que el trabajo de la turbina, que es igual a menos H3 menos H2. Mucho cuidado con este signo. Al realizar esta operación debe ser afectado por este signo. Así se obtiene que el trabajo de la turbina también es positivo. Y siempre debe dar positivo porque la turbina genera trabajo. Es un trabajo que sale del sistema. Continuemos. Luego de la turbina viene el condensador, en el cual se ejecuta el proceso de 3 a 4. Acá se visualiza. Recuerda que este proceso consiste en una compresión isobárica, porque siempre los intercambiadores de calor, como la caldera y el condensador, trabajan a presión constante, es decir, sus procesos son isobáricos. Aplicando la primera ley a este proceso, acá se visualiza el calor 3,4 es igual a la variación de entalpía 3,4 más el trabajo 3,4. Podemos simplificar de la siguiente manera: cuando el sistema es abierto a presión constante, automáticamente el trabajo es nulo. El trabajo es igual a 0. Por lo tanto, el calor 3,4 no es más que la variación de entalpía 3,4, la cual es bastante sencilla de calcular. Simplemente es entalpía final menos entalpía inicial. Y claro, como en el proceso 3,4 sale calor, podemos escribir esta expresión. El calor 3,4 no es más que el calor que sale de nuestro sistema. Vamos a proceder a sustituir H4 menos H3 y al efectuar esta sencilla operación se obtiene el calor que sale del sistema. Obsérvese que es negativo, cumpliendo así con la convención de signo. Y finalmente vamos a la bomba. Tal como ya te mencioné, en la bomba se puede calcular el trabajo de dos formas distintas, pero vamos a calcularla a través de la primera ley, para que visualices perfectamente el procedimiento. Sabemos que en el proceso 4.1, que es donde se encuentra la bomba, se sucede una compresión isoentrópica. Recuerda que isoentrópica significa adiabática e internamente reversible. Y como es adiabática, al aplicar la primera ley, podemos anular el calor y despejar el trabajo de la bomba. Así el trabajo será igual a menos la variación de entalpía de 4 a 1, es decir, H1 menos H4. Mucho cuidado acá. Siempre recuerda que es estado final menos estado inicial. Y como el fluido en la bomba va de 4 a 1, así, este es el estado final y este es el estado inicial. Mucho cuidado con este detalle. Finalmente, al sustituir, acá se visualizan las sustituciones, se obtiene que el trabajo de la bomba es negativo. Porque claro, es un trabajo que consume el sistema. Genial, continuemos. Ahora vamos a representar los estados en un diagrama temperatura-entropía. Representar los estados en este diagrama es bastante sencillo, porque ya hemos definido todos los estados. Ya conocemos la entropía 1 y 4, ya que el proceso 1,4 es isoentrópico, y conocemos la entropía 2 y 3, porque el proceso 2,3 que ocurre en la turbina también es isoentrópico. Conocemos la temperatura alta, que es de 500 grados centígrados, y la temperatura baja, que es de aproximadamente 60 grados centígrados. Y también podemos dibujar las isóbaras para una presión en la caldera de 5000 kPa y para una presión en el condensador de 20 kPa, que es la presión de trabajo del mismo.
Una vez que has ubicado todos estos valores, solo basta con ubicar los puntos en el diagrama. Usualmente se comienza ubicando este punto, ya que es el más fácil de colocar. ¿Por qué es el más fácil de colocar? Porque se encuentra en el estado de líquido saturado, sobre la curva acá, sobre esta curva del domo de saturación, que representa los estados de líquido saturado. Y por supuesto, este punto, que se encuentra a la salida del condensador, se encuentra a la presión del condensador, y por supuesto a una temperatura de 60 grados centígrados. Luego viene el estado 1, el cual sabemos que ligeramente se encuentra por encima de 60 grados centígrados. Recuerda que la temperatura del estado 1 generó como resultado aproximado 60,3 grados centígrados, ¿correcto? Y claro, se dibuja exactamente arriba del punto 4 porque el proceso es isoentrópico. Y observa cómo se ubica en la isóbara de la caldera, porque el estado 1 se encuentra a la presión de la caldera. Luego se ubica acá el estado 2, que por ser la salida de la caldera siempre se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Y luego se ubica el estado 3, que es la salida de la turbina, el cual por lo general se encuentra en el estado de mezcla. En resumen, siempre el estado 1 y el estado 2 se encontrarán sobre la isóbara que representa la presión de la caldera, cada uno con su correspondiente temperatura. El estado 1 con una temperatura aproximada a 60 grados centígrados y el estado 2 con la mayor temperatura, y el estado 3 y el estado 4 siempre se encontrarán en la isóbara que representa la presión del condensador, siempre a la temperatura más baja de nuestro sistema. Genial, avancemos. Una vez que hemos ubicado todos los estados en el diagrama, ahora vamos a dibujar los distintos procesos. Comencemos con las expansiones. La primera expansión es la que se da en la caldera. Observa que la expansión de la caldera es una expansión isobárica, es decir, a presión constante, y se encuentra representada por esta línea roja quebrada. Obsérvese acá. Y en este proceso de expansión es donde entra calor a nuestro sistema. Vale mencionar lo siguiente: la primera etapa de este proceso, esta que está acá, la sustancia se encuentra en estado líquido y al recibir calor se comienza a calentar, a aumentar su temperatura hasta llegar al estado de líquido saturado. Luego la energía en forma de calor es utilizada en la transformación del estado líquido hasta el estado gaseoso, acá, en vapor saturado. Finalmente, este vapor saturado se continúa calentando hasta llegar al estado de vapor sobrecalentado. Y destacado en verde podemos visualizar la expansión isoentrópica, es decir, a entropía constante. Este es el valor de la entropía, obsérvese acá. La entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 3, donde la turbina genera trabajo, en este caso, este valor, 1135,7 kJ sobre kilogramos. Ahora vamos a dibujar las compresiones. Acá se visualizan ambas compresiones. La primera compresión se da en el condensador, obsérvese acá. Por lo general, el condensador es utilizado en el siguiente cambio de fase, de mezcla al estado de líquido saturado. Recuerda los cambios de fase. Cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado de vapor, decimos que el agua se evaporó. Pero cuando se sucede el proceso contrario, que tenemos vapor y lo deseamos pasar al estado líquido, recuerda que ese proceso se llama condensación. Por tal razón, este aparato se llama condensador, porque su objetivo es cambiar del estado de vapor, bueno, más precisamente del estado de mezcla, acá del estado 3, al estado de líquido saturado. Y finalmente se sucede la compresión en la bomba, obsérvese acá. Claro, ojo, esta compresión está bastante exagerada, porque prácticamente el estado 1 se encuentra sobre el estado 4, prácticamente. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es recordar lo explicado, la variación de temperatura es muy pequeña. Si este punto azul representa una temperatura de 60 grados centígrados, recuerda que para el estado 1 calculamos una temperatura a través de la interpolación de 60,3 grados centígrados, una variación bastante pequeña, ¿correcto? Y la otra razón es que las isóbaras acá, en la zona de líquido comprimido, se encuentran bastante unidas, más unidas de lo que he dibujado en este momento. En cambio, las líneas de isóbaras acá, en la zona de vapor sobrecalentado, se encuentran más alejadas. Observa la isóbara de la caldera, lo alejada que está de la isóbara del condensador. Y finalmente, observa que en la compresión del condensador es donde sale calor del sistema. Y en la compresión que se da en la bomba es donde hay que aportar este trabajo a la misma para que pueda realizar la compresión necesaria. Veamos más en detalle qué hace la bomba, qué tipo de compresión hace. Bueno, aumenta la presión desde la presión del condensador hasta la presión de la caldera. En cambio, cuando la sustancia pasa por la turbina,
la presión disminuye desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Por eso se dice que en estos ciclos siempre se trabaja entre dos niveles de presión. La presión más alta, que es la presión de la caldera, y la presión más baja, que es la presión del condensador. Igual para las temperaturas. Obsérvese cómo la temperatura más alta se intersecta acá con la presión de la caldera y la temperatura más baja pertenece directamente a la presión del condensador. Y justamente como la compresión del condensador se da totalmente dentro de la zona de mezcla, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Recuerda que los condensadores trabajan a presión constante, la presión 3 debe ser igual a la presión 4. Pero también lo es la temperatura 3 es igual a la temperatura 4. Es un proceso también isotérmico. ¿Por qué? Porque el proceso se encuentra totalmente en la zona de mezcla, en la zona de cambio de fase, y ya sabemos que en los cambios de fases, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Muy bien. Antes de continuar, voy a destacar un par de comentarios. Observa los trabajos. El trabajo de la turbina, por lo general, es mucho mayor que el trabajo de la bomba. Observa. El trabajo que hay que suministrarle a la bomba es muy poco, apenas 5,08 kJ sobre kilogramos, para obtener 1135,7 kJ sobre kilogramos. Es decir, la ganancia es genial. Y en cuanto a calor, el calor que entra siempre es mayor que el calor que sale. Siempre recuerda esto. Si en algún momento estás calculando los trabajos o los calores y te sucede lo contrario, debes detenerte y revisar. Vamos a dejar por ahora las expansiones. Esta área que se encuentra debajo del proceso 1,2, recuerda que este es el proceso 1,2, el de la caldera, esta área representa el calor que entra, representa este valor, 3178,2 kJ sobre kilogramos. Eso lo representa toda esta área, mientras que en las compresiones, esta área destacada en amarillo, esta que está acá, en este rectángulo, representa justamente este calor, el cual ya fue calculado. Este valor de 2047,58 kJ sobre kilogramos es el área de este rectángulo y vale la pena verificarlo. El calor que sale ya sabemos que es el calor en el proceso 3.4, donde se encuentra el condensador, ¿correcto? Desde el estado 3 hasta el estado 4. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Bueno, base por altura simplemente. En este caso la base es la variación de entropía. Acá se ha colocado la variación de entropía en el proceso 3.4 multiplicado por la altura. Claro, la altura de este rectángulo amarillo evidentemente es esta. La temperatura baja, ¿correcto? Por tal razón se ha escrito lo siguiente. La variación de entropía de 3 a 4 es S4 menos S3. Recuerda que las variaciones siempre son estado final menos estado inicial por la temperatura baja. Vamos a proceder a sustituir. Acá tenemos la entropía 4 y la entropía 3. Estos valores ya fueron obtenidos cuando definimos los estados multiplicado por la temperatura baja. Y ojo, mira acá cómo hemos colocado la temperatura baja. Quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿la temperatura baja no era de 60 grados centígrados? Sí, pero siempre recuerda que para aplicar estas fórmulas debemos utilizar las unidades de temperatura absolutas. Por lo tanto, debemos transformar estos 60 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo? Simplemente sumando 273. Mucho cuidado con olvidar este detalle. 60 más 273 es igual a 333 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, verificamos que efectivamente el calor que sale toma este valor. Un valor muy aproximado al que fue calculado con la primera ley de la termodinámica, verificándose así que ciertamente el área de este rectángulo se corresponde con el calor que sale. Genial. Ahora vamos a pasar a dibujar el área que representa el trabajo neto de nuestro ciclo. Obsérvese acá en pantalla. Realicemos el siguiente importante recordatorio. En un diagrama temperatura-entropía, las áreas representan calor y ciertamente el área encerrada representa el calor neto. Pero como se trata de un ciclo, este calor neto coincide con el trabajo neto de nuestro ciclo. Ya esto lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero nunca está de más recordarlo. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, vamos a proceder a calcular el calor neto, que en este caso sería la diferencia entre el calor que entra menos el calor que sale. Pero ¿por qué el calor neto es igual al calor que entra menos el calor que sale? Porque es la diferencia de las áreas. Observa. Esta área roja representa el calor que entra. Si le restamos el área amarilla que representa el calor que sale, evidentemente obtendremos el área encerrada por el ciclo. Muy bien, procedamos a calcular. Ya sabemos que el calor neto es igual al calor que entra menos el calor que sale.
pero ya estos dos calores los conocemos. Acá están, 3178,2 menos 2047,58. Al realizar esta sencilla operación, se obtiene que el calor neto toma un valor de 1130,62 kJ sobre kilogramos. Y por supuesto ya sabemos que este calor neto coincide con el trabajo neto del ciclo, que es lo que nos interesa. Obsérvese cómo este trabajo neto es positivo. Y siempre en los ciclos de potencia este trabajo será positivo porque el sentido de recorrido del ciclo es el sentido horario. Más adelante, cuando veamos ciclos de refrigeración, veremos que los ciclos se recorren en sentido antihorario, y en esos casos el trabajo neto será negativo. Y ahora que ya conocemos el calor que entra y el trabajo neto, estamos en plena capacidad de obtener la eficiencia térmica de nuestro ciclo. Observa, con el trabajo neto y con el calor que entra, podemos calcular la eficiencia térmica, ya que la eficiencia térmica siempre es igual al trabajo neto dividido entre el calor que entra. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kJ sobre kilogramos simplifica con kJ sobre kilogramos, porque claro, la eficiencia es adimensional, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene este resultado aproximado, el cual podemos multiplicar por 100 para representar la eficiencia en porcentajes. Así, la eficiencia térmica de nuestro ciclo es del 35,6%. Vale la pena en este momento comparar esta eficiencia térmica con la eficiencia de Carnot, de un ciclo de Carnot que funcione bajo estos mismos dos niveles de temperatura, bajo esta temperatura alta y bajo esta temperatura baja. Recuerda que la eficiencia de Carnot se calcula con esta fórmula, 1 menos temperatura baja sobre temperatura alta, pero ojo, acá las temperaturas siempre van en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Por lo tanto, a 500 debemos sumarle 273 y a 60 también debemos sumarle 273 para obtener estas temperaturas en Kelvin. Obsérvese acá la temperatura baja y alta en Kelvin. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin y al operar se obtiene este resultado aproximado, que al ser multiplicado por 100 representa un 56,9%. Ahora bien, fija tu atención acá en esta zona. Esto es lo que siempre debe suceder. La eficiencia térmica del ciclo Rankine siempre es menor que la eficiencia del ciclo de Carnot, porque la eficiencia del ciclo de Carnot recuerda que es la máxima posible. Pero claro, en la práctica no se puede ejecutar un ciclo de Carnot, tal como ya lo explicamos en nuestro video anterior. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el ciclo de Carnot representado justamente por estos mismos equipos. Y así comprenderás el inicio del ciclo Rankine. Si quieres dominar completamente los ciclos Rankine, te recomiendo que mires ese video. Muy bien, continuemos. Y ahora, como ya conocemos el trabajo neto específico de nuestro ciclo, y también se nos proporciona como dato la potencia neta que produce nuestro ciclo, estamos en plena capacidad de obtener el flujo másico de vapor que circula por nuestro ciclo. ¿Cómo obtenemos este flujo másico de vapor que circula por nuestro ciclo? ¿Cómo lo obtenemos? De la siguiente manera, observa. Sabemos que la potencia neta del ciclo no es más que el flujo másico de vapor multiplicado por el trabajo neto específico del ciclo. Y como ya este es dato, la potencia neta es dato, y el trabajo neto específico lo hemos calculado, de esta ecuación es bastante sencillo despejar el flujo másico de vapor. Observa acá el despeje. Ahora basta con sustituir. La potencia neta de nuestro ciclo es 40 megavatios. Obsérvese acá, 40 megavatios. Mega significa 10 a la 6, 1 millón. Y vatio es joule sobre segundo, dividido sobre el trabajo neto específico, el cual ya sabemos que vale 1130,62 kJ sobre kilogramos, pero recuerda que kilo es 10 a la 3, por eso acá he colocado 10 a la 3 joule sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que joule cancela con joule, obteniéndose el resultado en kilogramos sobre segundo. Perfecto, unidad de flujo másico. Y al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico de vapor toma un valor aproximado de 35,4 kilogramos sobre segundo. Observa lo fácil y sencillo que es obtener el flujo másico en un ciclo Rankine. Culminemos nuestro video dando respuesta al último apartado de nuestro ejercicio, que es verificar si las condiciones de trabajo de nuestra planta satisfacen las condiciones de variación de temperatura en el río para no afectar el ecosistema, es decir, la vegetación y los peces u otros animales que se encuentren dentro del río. Vamos a ello. Para dar respuesta a este último apartado del ejercicio, requiero que pongas especial atención para que visualices el procedimiento a seguir en este tipo de situaciones, ya que este tipo de preguntas suele evaluarse en exámenes y trabajos
Muy bien, veamos más de cerca el condensador. Visualícese acá. ¿Qué está sucediendo en el condensador? Bueno, sabemos que en el estado 3 entra un flujo másico de vapor, el cual ya hemos calculado y vale 35,4 kilogramos sobre segundo, y luego sale en el estado 4 en la condición de líquido saturado, por supuesto, la misma cantidad de flujo másico de vapor. Recuerda que en un principio hemos supuesto que vamos a trabajar bajo régimen de flujo estacionario, que significa que el flujo másico se conserva. En otras palabras, el flujo másico a la entrada debe ser igual al flujo másico a la salida. El enunciado nos menciona que se toma un flujo másico del agua del río de 1800 kilogramos por segundo. Y por supuesto, si entra por acá el agua del río, por el otro lado también saldrá el mismo flujo másico de 1800 kilogramos sobre segundo, pero claro, al salir estará un poco más caliente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a denotar como estado A las condiciones del agua del río a la entrada. Ojo, observa que esta información no la proporciona el enunciado. Se supone que el estudiante debe saberla. Veamos en qué consiste. Por supuesto, como el agua de río se encuentra en estado líquido, se puede suponer en la condición de líquido saturado, sin ningún problema. Como el río se encuentra a temperatura ambiente, esta se puede suponer de 25 grados centígrados, pero también puedes trabajar con 20, etc. Igual llegarás a las mismas conclusiones. Y por supuesto, la presión atmosférica es de 101 kPa. Aunque no vamos a utilizar la presión atmosférica, aprovecho de dártela con el objetivo de hacer hincapié que nuestro río se encuentra en condiciones ambientales. Ahora bien, esta agua, entre comillas, fría, que entra acá en el estado A, recibirá el calor que sale de nuestro vapor. Obsérvese acá este detalle. El calor que sale del vapor entrará al agua, por supuesto, aumentando su temperatura, es decir, calentándola, de tal forma que acá en este estado, el cual he denotado como B, que es la salida del agua de río del condensador, saldrá bajo otras condiciones. Obsérvalas acá. Por supuesto, saldrá en la condición de líquido saturado, porque continuará estando en estado líquido. La presión ambiente es la misma, por supuesto. La presión del ambiente no varía, pero lo que sí varía es la temperatura de salida del agua de río. Porque claro, al recibir el calor que sale del vapor, esta se calentará un poco. De tal forma que, cuando el enunciado nos indica, observa acá la figura que representa nuestro ciclo Rankine, acá en la zona del condensador, que la variación de temperatura no debe superar los 10 grados centígrados, lo que quiere decir es que la temperatura a la cual sale el agua de río, esta temperatura acá en B, menos la temperatura con que entra el agua de río a nuestro condensador, que la podemos suponer perfectamente en 25 grados centígrados, esa diferencia no debe superar los 10 grados centígrados. En otras palabras, la temperatura en B a lo sumo puede ser 35 grados centígrados, a lo sumo, porque claro, 25 más 10 es igual a 35 grados centígrados. Si el agua sale a mayor temperatura, se indica que puede afectar el ecosistema. Por supuesto, evidentemente, el ecosistema, es decir, los peces, etcétera, se verán afectados si la temperatura del agua se incrementa notablemente, por ejemplo, a 40, a 60, a 80 grados centígrados, es decir, serán temperaturas bastante peligrosas para el ecosistema. Es por ello que se hace la pregunta que si las condiciones de la planta de este ciclo Rankine ideal simple no dañarán el ecosistema del agua de río. ¿Cómo vamos a calcular esta temperatura de salida del agua de río para poder obtener la diferencia de temperatura? De la siguiente manera. Cada vez que tengas que trabajar con intercambiadores de calor, debes trabajarlo en forma de potencia, es decir, por unidad de tiempo. Observa este punto acá, por unidad de tiempo. Nunca escribas las ecuaciones de balance de un intercambiador de calor cuando se esté sucediendo un intercambio con otro fluido con los calores específicos, es decir, por unidad de masa. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué? Porque por la tubería amarilla, esta tubería, circulan kilogramos de vapor, ¿correcto? Kilogramos de vapor. En cambio, el agua de río que circula fuera de la tubería, el agua de río, son kilogramos de agua de río, de tal forma que estas dos unidades no son iguales, porque una cosa son kilogramos de vapor y otra cosa son kilogramos de agua de río. Por tal razón, siempre debemos transformar nuestros calores a potencia, o lo que es lo mismo, por unidad de tiempo en Joule sobre segundo, porque cuando lo transformamos por unidad de tiempo, podemos decir, por ejemplo, la cantidad de calor que sale del vapor en 5 segundos es recibida por el agua en esos mismos 5 segundos. Eso sí tiene perfecto sentido que se plantee. Muy bien, por tal razón debemos escribir lo siguiente.
¿Cómo podemos conocer la cantidad de calor que sale del vapor de agua que trabaja en nuestro ciclo Rankine? Bueno, multiplicando el flujo másico del vapor que circula por el ciclo Rankine por el calor específico que sale del mismo. Estos valores ya los conocemos. Acá tenemos el flujo másico de vapor multiplicado por el calor por unidad de masa que sale del mismo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo simplifica con kilogramo, de tal forma que nuestro resultado vendrá en kilojoule sobre segundos. Acá se visualiza, este tiene un valor aproximado de menos 72.484,33 kJ sobre segundo. Obsérvese cómo ahora se tiene el calor por unidad de tiempo. Ahora bien, sabemos que este calor que sale del vapor entra al agua de río, ¿correcto? Por lo tanto, debemos calcular ahora el calor que entra al agua de río, ojo, por unidad de tiempo. Observa este punto acá, vamos a destacarlo. Mucho cuidado con olvidar el punto, que indica que calcularás el calor por unidad de tiempo. Ahora bien, si te pregunto, ¿cuánto vale el calor que entra al agua de río? Muy bien, observa acá el valor. Es exactamente este mismo valor, porque claro, el calor que sale de la sustancia de trabajo del ciclo Rankine, que es vapor de agua, va a parar al agua de río. Esto perfectamente se comprende. Ahora bien, una vez que ya conoces el calor que entra al agua de río, aplicas la primera ley al agua de río con el objetivo de conocer la variación de entalpía del agua de río. Y observa cómo se ha escrito la variación de entalpía entre A y B, porque A se ha llamado la entrada y B se ha llamado la salida del agua de río. Y quizás te preguntes, pero ¿por qué nos interesa conocer la variación de entalpía del agua de río? Porque esta nos permitirá conocer la temperatura a la cual sale el agua de río. Ya lo verás muy pronto. Pasemos ahora a explicar cómo aplicamos la primera ley de la termodinámica al agua de río. Ya sabes que la estructura de la primera ley siempre es calor igual a la variación de la entalpía más el trabajo, pero como estamos trabajando por unidad de tiempo, la variación de entalpía debe ser multiplicada por el flujo másico. ¿Cuál flujo másico? El flujo másico del agua de río, porque claro, se está aplicando la primera ley al agua de río. Y observa que este punto acá en el calor significa la potencia de calor que entra al agua de río. Y este punto acá en el trabajo del agua de río representa la potencia del agua de río. Pero ojo, ojo, ya sabemos que los condensadores trabajan a presión constante. ¿Y qué sucede cuando un sistema abierto trabaja a presión constante? Que por supuesto inmediatamente este trabajo se anula. Este trabajo es igual a cero. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente: el calor que entra al agua de río, el cual ya conocemos, que es igual a este calor, Q que entra, es igual al flujo másico del agua de río por la variación de entalpía del agua de río, es decir, la entalpía en el estado final, que es cuando el agua de río sale del condensador, menos la entalpía en el estado inicial, que es cuando el agua de río entra al condensador. ¿Qué conocemos de esta ecuación? Bueno, conocemos el calor que entra al agua de río. Conocemos el flujo másico del agua de río y siempre podrás conocer la entalpía a la cual entra el agua de río, pero ¿de qué manera? Esta entalpía se conoce gracias a la tabla de vapor saturado, entrada por temperaturas. ¿Y por qué por temperaturas? Porque recuerda que hemos supuesto acá la temperatura a la cual entra el agua de río. Vamos a la tabla de vapor saturado con esta temperatura de 25 grados centígrados y vamos a leer H sub A. Y en este momento quizás te preguntes, ¿pero quién es H sub A? Recuerda el estado de nuestra agua de río. Esta se encuentra en el estado de líquido saturado. Por lo tanto, la entalpía de entrada del agua de río no será más que H sub F. Siempre recuérdalo, H sub F. Vamos a la tabla. Acá nos encontramos en la tabla del agua saturada, entrada por temperaturas. Ubicamos la temperatura de 25 grados centígrados, vamos a destacar esta fila y acá perfectamente podemos leer H sub F. Recuerda que tomamos la columna de H sub F porque el agua de río se encuentra en estado líquido, por supuesto. ¿Y cuánto es este valor? 104,83 kJ sobre kilogramos. Esta es la entalpía H sub A, la entalpía a la cual entra el agua de río a nuestro condensador. Vamos a tomar nota de ella. Acá se visualiza, obsérvala acá. H sub A, que es igual a H sub F, vale 104,83 kJ sobre kilogramos. Y ahora, como ya conocemos la entalpía de entrada del agua de río, regresamos a nuestra ecuación de la primera ley, a esta, y caemos en la cuenta de lo siguiente, que podemos obtener la entalpía a la cual sale el agua de río, simplemente despejándola de esta ecuación. Observa acá el despeje. La entalpía a la cual sale el agua de río no es más que Q que entra, dividido entre el flujo másico del agua de río, porque claro, está multiplicando y pasa a dividir, y esta entalpía que está acá restando, pasa al otro lado sumando. Al sustituir todos estos valores, se obtiene esta expresión, obsérvala acá, Q que entra sobre el flujo másico del agua de río, más la entalpía a la entrada del condensador
del agua del río. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que segundo cancela con segundo, de tal forma que esto queda en kilojoule sobre kilogramos. Por lo tanto, esta división perfectamente se puede sumar con este valor, ya que este valor también viene en kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entalpía en el estado B toma el valor de 145,1 kJ sobre kilogramos. Obsérvese cómo la entalpía ha aumentado. El agua de río entró con una entalpía de 104,83 y ahora está saliendo con una entalpía de 145,1 kJ sobre kilogramos. Pero ¿por qué esta entalpía aumentó? Aumentó debido al calor que ha recibido del vapor que hace funcionar al ciclo Rankine. Muy bien, en este momento la pregunta lógica es ¿cómo conocer la entalpía a la cual sale el agua de río nos permite conocer la temperatura a la cual sale el agua de río? Trabajando de la siguiente manera. Como conocemos el estado a la cual sale el agua de río, recuerda que es líquido saturado, que en las tablas se representa con el subíndice F, y ya conocemos la entalpía, regresamos a la tabla de vapor saturado para ubicar esta entalpía de 145,1 kJ sobre kilogramos en la columna de H sub F. Observa, acá tenemos la columna de H sub F. ¿Logras visualizar en esta columna el valor de 145,1 kJ sobre kilogramos? No la logras visualizar, ¿correcto? ¿Y qué hacemos cuando un valor no se encuentra exactamente en la tabla? Muy bien, debemos interpolar. ¿Y qué valores debemos tomar para interpolar? Bueno, los valores entre los cuales se encuentra nuestra entalpía. Te recuerdo, nuestra entalpía vale 145,1. 145,1 se encuentra entre 125,74 y 146,64, ¿correcto? Para 125,74 la temperatura vale 30 y para 146,64 la temperatura vale 35. Con una sencilla interpolación podemos conocer la temperatura a la cual sale nuestra agua de río. Si no recuerdas cómo interpolar en termodinámica, no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo y para siempre cómo interpolar en termodinámica. Genial, continuemos. Como estoy seguro que ya el tema de la interpolación lo dominas porque vienes siguiendo todas nuestras clases de termodinámica, explicaré brevemente el procedimiento. Tal como ya te mencioné, de la tabla conocemos H sub F. Se sabe que nuestra entalpía a la cual sale el agua de río se encuentra entre estos dos valores, ¿correcto? Y para estos dos valores, gracias a la tabla, conocemos la temperatura, de tal forma que, de seguro, la temperatura a la cual sale el agua de río se encuentra entre 30 y 35 grados centígrados. Recuerda que para interpolar, simplemente tomamos puntos XY y siempre en X colocamos las entalpías y en Y colocamos las temperaturas. Se calcula la pendiente de la recta de interpolación. Recuerda que la pendiente en matemáticas se calcula como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, pero como a Y lo hemos llamado las temperaturas, entonces sustituimos T2 menos T1, y como a X los hemos llamado la entalpía, escribimos la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y por supuesto, estos valores se encuentran acá, obsérvalos acá. 35 menos 30 sobre la entalpía correspondiente, acá se visualiza, de tal forma que nuestra pendiente arroja un valor aproximado de 0,242. Luego se plantea la ecuación de la recta, ya conocida en matemática, y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta es la ecuación punto pendiente, y como y son las temperaturas, en esta letra y colocas t, y en la x colocas h. Y y1, x1 es un punto conocido cualquiera, he tomado t1, h1. Es decir, este punto destacado en verde, este. T1 vale 30 y H1 vale 125,74, pero otra persona pudo haber tomado este punto y llegará exactamente al mismo resultado. Ahora simplemente se sustituye ese punto conocido, T1, H1, por supuesto la pendiente ya se conoce, mírala acá, y apoyándonos en esta ecuación de la recta, en esta que está acá, en T vamos a sustituir la temperatura que queremos conocer. Y en H la entalpía que ya es conocida. ¿Cuál es la entalpía que ya es conocida? Esta, 145,1. Mírala acá. Y por supuesto, al despejar T, este 30 que está negativo pasa al otro lado positivo. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura a la cual sale el agua de río es de 34,7 grados centígrados. Por lo tanto, el delta T de operación de la planta para el agua de río será T sub B menos T sub A. El agua de río sale a 34,7 grados centígrados menos la temperatura ambiental supuesta, que es de 25 grados centígrados. 34,7 menos 25 es igual a 9,7 grados centígrados. Evidentemente es menor que el incremento de temperaturas permitido en el río, que es de 10 grados centígrados, ¿correcto? Por lo tanto, podemos concluir que la respuesta correcta a la última pregunta es que nuestra planta
sí cumple con las condiciones de trabajo para operar sin ningún tipo de efectos al medio ambiente. Finalicemos nuestro video con este breve resumen de todo lo que hemos calculado. El recuadro en la parte superior muestra el estado del agua en las diferentes tuberías de nuestro ciclo Rankine, mientras que el segundo recuadro, este que se encuentra debajo, muestra los diferentes procesos en nuestro ciclo. Obsérvese que el estado 1, que representa la salida de la bomba, y la entrada a la caldera se encuentra en líquido comprimido. ¿Pero por qué se encuentra en líquido comprimido? Porque claro, la bomba ha realizado una compresión isoentrópica desde el estado 4 al estado 1, comprimiendo la sustancia. Obsérvese que en este estado 1 la presión alcanzada es de 5000 kPa, la temperatura de 60,3 grados centígrados, un volumen específico de 0.001015, una entalpía de 256,5 y una entropía de 0.8320. Y claro, en cuanto a la calidad no aplica, porque recuerda que la calidad solo aplica cuando el estado es de mezcla. Una vez que la sustancia pasa por la caldera, sufre un proceso. ¿Qué proceso sufre? Sufre una expansión isobárica, es decir, a presión constante. En este proceso, a la sustancia entra esta cantidad de calor por unidad de masa. Esta cantidad de calor por unidad de masa suele llamarse calor específico, ya que justamente viene por unidad de masa. Pero si tomas este calor específico y lo multiplicas por el flujo másico de vapor, el cual ya hemos calculado, obsérvalo acá, obtendrás lo que se conoce como la potencia de la caldera, que no es más que el flujo de calor por unidad de tiempo. Recuerda que watt es joule sobre segundo. El estado de la sustancia al salir de la caldera, o lo que es lo mismo, al entrar en la turbina, es de vapor sobrecalentado, conservando la misma presión, porque claro, se ha sucedido en la caldera una expansión isobárica, pero la temperatura se ha incrementado notablemente, desde 60,3 grados centígrados a 500 grados centígrados, y por supuesto, como se ha sucedido una expansión, el volumen aumenta. Y lógicamente, como se ha alcanzado una temperatura superior, también la entalpía ha aumentado. Siempre recuerda que la entalpía está íntimamente relacionada con la temperatura. Si la temperatura aumenta, la entalpía también lo hace. Por supuesto, se ha incrementado la entropía porque ha entrado calor a nuestro sistema y lógicamente, en cuanto a calidad, no aplica porque el estado es de vapor sobrecalentado. Luego, la sustancia entra a la turbina, donde se sucede una expansión isoentrópica. Y recuerda que esta expansión se sucede a entropía constante porque nuestro ciclo es ideal por eso. ¿Y qué sucede en la turbina? Esta genera una cantidad de trabajo por unidad de masa, conocido también como trabajo específico, pero de igual manera, si el trabajo por unidad de masa se multiplica por el flujo másico de vapor, se obtendrá la potencia de la turbina, la cual por supuesto siempre es positiva. ¿Por qué es importante que la bomba aumente la presión? ¿Por qué? Por lo siguiente, recuerda que presión es fuerza entre área, de tal forma que al aumentar la presión aumenta la fuerza de la sustancia. ¿Y por qué queremos que la fuerza de la sustancia aumente? Para que tenga la fuerza necesaria de mover los álabes de la turbina. Recuerda que dentro de la turbina existen ciertos álabes, ¿correcto? Que por supuesto hacen girar al eje, generando cierta cantidad de trabajo. Pero lógicamente, para poder hacer girar a los ejes, el fluido debe venir por acá con bastante fuerza, ¿correcto? O lo que es lo mismo, con bastante presión. Pero ¿y entonces cuál es el papel de la caldera? Recuerda que el papel de la caldera es simplemente transformar la sustancia del estado líquido al estado gaseoso, porque las turbinas trabajan con la sustancia únicamente en estado gaseoso. Muy bien, continuemos. Luego la sustancia sale de la turbina, encontrándose por supuesto en un estado 3. Pero la salida de la turbina coincide con la entrada al condensador. El estado de la sustancia acá, por lo general, es de mezcla. Obsérvese cómo la presión ha disminuido notablemente, o lo que es lo mismo, la fuerza de la sustancia ha disminuido notablemente porque ya movió dos álabes de la turbina. La temperatura alcanzada es de 60 grados centígrados, también ha disminuido, pero el volumen específico ha aumentado. ¿Por qué? Porque en las turbinas se sucede una expansión. Y recuerda que en las expansiones el volumen específico aumenta, la entalpía ha disminuido, porque claro, su temperatura también ha disminuido, la entropía ha permanecido constante, porque estamos trabajando con una turbina ideal, es decir, isoentrópica.
Y por supuesto, como el estado es de mezcla, existe cierta calidad, que en este caso es de 0,8686. Luego la sustancia entra al condensador, donde se sucede una compresión isobárica, es decir, a presión constante. Siempre recuerda que los intercambiadores de calor trabajan a presión constante. ¿Y cuál es el papel del condensador? Transformar la sustancia del estado de mezcla, líquido y vapor, a un estado completamente líquido, acá, a la salida del condensador. Por supuesto, en esta etapa sale calor del vapor, obsérvese acá, pero este calor viene por unidad de masa. Si lo deseas, lo puedes multiplicar por el flujo másico de vapor y obtendrás la potencia de salida del condensador. Luego, nuestra sustancia alcanza acá en el estado 4 el estado de líquido saturado, siempre. Por supuesto, con una misma presión de 20 kPa, que es justamente la presión de trabajo del condensador. La temperatura tampoco varía. Obsérvese que tanto la presión como la temperatura permanecen constantes en el proceso de 3 a 4. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un cambio de fase. Y recuerda que cada vez que una sustancia está cambiando de fase, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Se visualiza que el volumen específico ha disminuido, y claro que disminuye porque se trata de una compresión. Ha disminuido de 6,6433 a 0,001017. Por supuesto, la entalpía también ha disminuido y la entropía también lo ha hecho, porque claro, ha salido calor de nuestro sistema, y siempre en el estado de líquido saturado la calidad es igual a 0, siempre. Y finalmente, para cerrar el ciclo, se sucede una compresión isoentrópica, la cual ocurre acá en la bomba. Y como la bomba trabaja con la sustancia en estado líquido, visualiza que el cambio de estado de 4 a 1 sucedido por este proceso es tal que la temperatura se incrementa muy pero muy poco y el volumen específico prácticamente no varía. Claro, aparentemente disminuye por tratarse de una compresión, pero comienza a disminuir a partir del sexto dígito. Y no solamente cambia en el sexto dígito, sino que cambia muy pero muy poco. Por tal razón, como la sustancia se encuentra en estado líquido, tiene bastante sentido suponer que el volumen específico en la bomba prácticamente permanece constante, y es por ello que en mecánica de fluidos, cuando trabajamos con bombas, suponemos la densidad del agua constante. Recuerda que el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad, y lógicamente si el volumen específico es prácticamente constante, también la densidad lo es. En cuanto a la entalpía, la cual hemos destacado en naranja por ser la propiedad más importante de los sistemas abiertos, podemos visualizar que se incrementa solo muy poco en esta compresión, porque claro, la temperatura también varía muy poco. Lógicamente, la entropía permanece constante debido a que se trata de un ciclo Rankine ideal, en la cual tanto la expansión como la compresión permanecen constantes. Te recomiendo que guardes en tus archivos de estudio este par de recuadros, ya que este es el comportamiento usual de un ciclo Rankine. Te servirá como patrón comparativo cuando estés resolviendo tus ejercicios. Ya conoces los estados de la sustancia en las diferentes etapas, así como los diferentes procesos que se suceden. Y claro, este último proceso se da en la bomba, pero ya hemos hablado que la bomba lo que hace justamente es aumentar la presión, incrementar la presión, o lo que es lo mismo, incrementar la fuerza de la sustancia. Como comentarios finales, vale mencionar lo siguiente. Obsérvese que el trabajo que consume la bomba es mucho pero mucho menor que el trabajo específico que aporta la turbina. Claro que si el trabajo de la turbina y el trabajo de la bomba se multiplican por el flujo másico de vapor, podemos hablar en términos de potencia. La potencia que consume la bomba es mucho menor que la potencia que genera nuestra turbina. En cuanto a las eficiencias, ¿qué significa que la eficiencia térmica haya dado 35,6%? ¿Qué significado tiene? Esto significa que el 35,6% del calor que entra, de este calor que está acá, que es el que se aporta a nuestro ciclo, el 35,6% de ese calor es el que se transforma en el trabajo neto que aporta nuestro ciclo. Y además obsérvese cómo la eficiencia térmica siempre es menor que la eficiencia de Carnot para un ciclo de Carnot que funcione bajo los mismos dos niveles de temperatura baja de 60 grados centígrados y de temperatura alta de 500 grados centígrados. Y también hemos concluido algo muy importante: la variación de temperatura
causada por el ciclo en nuestro río es de 9,7 grados centígrados, lo cual es menor que la variación de temperatura permitida, de tal forma que al operar la planta no afecta de manera perjudicial al ecosistema que la rodea. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.